Hola, buenas tardes, bienvenidos a Web Noticias, sobre todo a esta primera hora del segmento de opinión, donde debatimos los más palpitantes temas de la actualidad local, departamental y nacional. Hoy vamos a ir con un tema de bastante sensibilidad nacional, ¿cuál es el tema de la eutanasia? Y esto porque hace pocos días pasó en primer debate en el Senado de la República el proyecto que piensa reglamentar la práctica de la eutanasia en Colombia. Vamos a hablar hoy sobre ese tema y a los amables televidentes los invitamos a que participen en nuestra red social respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Tomaría usted la decisión de someter a un familiar a la eutanasia? Pero mientras pasamos a este tema en materia con nuestros tres invitados que tenemos aquí en estudio y a través de la vía Skype, vamos primero al centro de noticias de Web Noticias para preguntarle a Brian Rebellón cuáles son las principales novedades, cuáles son las primeras noticias que vamos a tratar dentro de la próxima media hora. Brian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy les tendremos varias informaciones en nuestra segunda media hora de Web Noticias. Una de ellas, la manifestación, la protesta que se presentó esta mañana en el norte de la capital vallecaucana por parte de algunos transportadores que incluso llegaron a amarrarse a sus vehículos con cadenas y se enfrentaron después a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, además dejando varios lesionados y capturados. Además, el paro judicial que persiste en Colombia, en el Valle del Cauca, desde hace 14 días y también lo que dijo el subsecretario de Estados Unidos en su visita a la ciudad de Cali. Esta y otras informaciones en nuestra segunda media hora de Web Noticias. Continúen ustedes con más información. Brian, muchas gracias, pues tendremos dentro de media hora a las 6:30 una completa información sobre estos temas que están sacudiendo a nuestra capital vallecaucana. Vamos ahora sí en materia a hablar sobre el tema de la eutanasia, el tema que nos convoca esta tarde aquí en el segmento de opinión de Web Noticias. Primero saludamos a nuestros invitados, se trata del abogado Gabriel Molina. Abogado, buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación. El abogado Gabriel Molina es especializado en la Universidad Externado de Colombia y lleva 2 años ya investigando sobre estos temas de la eutanasia. Y también tenemos en estudio a la señora Gladys Insuasti. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Gladys vino a referirse sobre este tema desde el punto de vista de creyente de la religión católica. Y tenemos vía Skype, él se encuentra en Bogotá, a un famoso médico, el doctor Gustavo Quintana. Doctor Quintana, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? El doctor Gustavo Quintana es quien más ha practicado esto de la eutanasia en Colombia. Él dice, asistido a más de 100 pacientes para que se apliquen la eutanasia y por eso es muy conocido aquí en nuestro país. El doctor Gustavo Molina Quintana es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y lleva más de 40 años ejerciendo esta profesión de médico. Doctor Quintana, primero la pregunta, ¿es usted creyente, es católico? No, yo lo fui durante mucho tiempo, pero en este momento me considero agnóstico. ¿Y eso es lo que le ha facilitado a usted asumir la eutanasia como una práctica normal? Le pregunto, doctor Quintana, ¿eso de no ser creyente, no ser católico, es lo que le ha posibilitado, le ha facilitado a usted esta práctica como normal de la eutanasia? No, yo pienso que lo que me permite practicar la eutanasia es un sentimiento humanístico y sobre todo una solidaridad con mis congéneres. Para practicar la eutanasia no se requiere ninguna creencia religiosa. En este país donde el Congreso Nacional y además la Corte Constitucional consideran que estamos dentro de un país que debe ser laico, la legislación que estableció la Corte Constitucional al despenalizar la eutanasia fue permitir que todas las personas que convivieran en este país pudieran en algún momento decidir qué quieren para el final de sus vidas. Y yo lo entiendo de esta forma. Si un católico quiere esperar su muerte con los dolores que su muerte le puede significar, está en el derecho de hacerlo. Si una persona islámica quiere tener el final de su vida sacrificándose por el islamismo, matando por ejemplo americanos, y eso lo ha de llevar más cerca de su Dios, está también en el derecho de hacerlo. Pero todos aquellos que no creen, y vuelvo y digo, dentro de un país que se precia de laico, todos los que no tienen una fe religiosa tienen también el derecho de adelantar su muerte, sobre todo si esta muerte, cuando ellos son unos enfermos terminales, está causándoles un gran dolor y sobre todo una gran pérdida de su dignidad. Es que esa es la situación que se vive en nuestro país, doctor Quintana, porque lo que yo veo en este debate sobre la
legalidad o no legalidad de la eutanasia son preceptos morales, el precepto de que Dios es el que decide sobre el destino de los hombres, ¿no cree usted? Sí, pero precisamente ni el Congreso ni la Corte Constitucional pueden aceptar que nos rijamos por normas que provienen de una religión en particular. Entonces yo diría, ni la Corte Constitucional ni el Congreso pueden aceptar que la vida sea de Dios, ¿cierto? Simplemente tenemos la vida y legislando para un país que no se puede preciar de ser católico como país, ¿cierto? Permite que cada quien al final de su vida decida de qué manera quiere que sea su finalización, cómo desea morir, y vuelvo y te digo, si el católico quiere esperar los sufrimientos y su religión se lo pide así, está en el derecho de hacerlo. Pero en igual manera, una persona que no es creyente tiene derecho a adelantar su muerte porque la Corte Constitucional dijo, la Corte no puede obligar a vivir a un paciente aguantando dolores que muchas veces su enfermedad se los dan al momento de finalizar su vida. ¿A usted, doctor Quintana, no le molesta que en el país lo conozcan como el doctor de la muerte? Yo siempre me he considerado como el doctor de la muerte digna. O sea, no se puede pensar que sin estos dos calificativos se me pudiera llamar, porque yo no ando repartiendo la muerte, yo ando simplemente ayudando a mis congéneres que desean tener una muerte digna a tenerla de esa forma, porque esa es una muerte donde no hay ningún dolor para el paciente, ¿cierto?, donde él entra en una inconsciencia absoluta que es dada por una anestesia, y en esa inconsciencia absoluta se le va a inyectar un medicamento que va a hacer que su corazón se detenga y con ello se inicia su proceso de muerte. Permítame, doctor Quintana, porque aquí en la mesa de estudio de Web Noticias se encuentra doña Gladys Insuasti. Está haciendo muchas caras, doña Gladys. ¿Qué reacción le producen las declaraciones del doctor Quintana? Bueno, respeto el concepto que tiene el doctor Quintana, pero en mi fe, en mi religión como cristiana católica que soy, no estoy de acuerdo, porque el único que tiene derecho sobre la vida es Dios. Por los que creemos, creo en Dios, vengo de Dios, voy hacia Dios, vivo por Dios, y el único que tendría derecho sobre mi vida, decidir sobre mi vida, sería Él. ¿Y usted sometería a un familiar, a un ser querido, a una agonía eterna? No, no lo sometería. Entonces, ¿qué haría en caso de que Dios no lo quiera? Hay algo importante. Pareciese que el ser humano no está apto para el sufrimiento. Yo entiendo que de pronto, como dice el doctor, que es un descanso al sufrimiento, a la persona que está muriendo, por los familiares. Pero cuando uno tiene a Dios en su vida, piensa diferente. Cuando uno tiene una vida espiritual, piensa diferente. ¿En qué sentido? En que Dios llena ese vacío que hay. Ese dolor que produce la enfermedad, que produce el sufrimiento, que da miedo, que nos acobarda tanto, porque es que la enfermedad prolongada, una enfermedad terminal, una enfermedad que no se sabe cuándo nos vamos a morir, produce miedo, nos acobarda, nos debilita. Pero para eso está Dios, a los que creemos. Yo creo en Dios, confío en su palabra, creo y tengo toda la esperanza en Él. Entonces Él, bajo la efusión de su Espíritu Santo, nos hace llevar el sufrimiento, aceptarlo, tener amor, porque hay que tener amor. El que no tiene amor no sabe sufrir. Entonces parece que si hiciera una evasiva al sufrimiento y quisiéramos más bien que rapidito se salga de ello, con la eutanasia o con el suicidio, o qué sé yo, con muchas otras maneras. Pero cuando creemos en Dios, Él nos da la fuerza, como Él mismo dice, en Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso hay que entenderlo y hay que creerlo. Cuando no se cree es muy poco fácil de poderlo asimilar. Doctor Gabriel Molina, abogado de la Universidad Externado de Colombia, usted ha estudiado este tema desde el punto de vista del derecho penal, el tema de la eutanasia. Lleva ya 2 años estudiando este tema. ¿Qué le ha dicho ese estudio? Bueno, reitero las gracias por la invitación, agradeciendo también al doctor Quintana por su presencia. Primero haciendo un punto sobre lo que el doctor Quintana dijo, la eutanasia como tal u homicidio pietístico, como lo vemos en derecho penal, no está despenalizado. ¿Cómo así? La eutanasia, el uso de la eutanasia... Lo despenalizó la Corte Constitucional en el año 1997. La Corte Constitucional lo que dijo es que
declara exequible el artículo 106 que habla sobre homicidio pietístico, lo declara exequible. Lo que pasa es que condiciona el procedimiento eutanásico bajo ciertos preceptos que el alto tribunal ordena. Pero si usted se va a un código penal, el artículo es declarado exequible. El doctor Quintana tal vez cometió cierto error al decir despenalización, porque la eutanasia como tal no está despenalizada. Venga, y si no está despenalizado, ¿cómo se explica que el médico Quintana, que ha realizado más de 100 prácticas de estas, esté libre? Lo que pasa es que el doctor Quintana se acoge a la sentencia C-239 de 1997, donde la Corte Constitucional elabora una especie de interpretación del artículo 106, que es el homicidio por piedad, donde hasta que se legisle, ya llevamos 15 años sin una legislación al respecto sobre cómo debe ser el procedimiento eutanásico. Sin embargo, le reitero, y el doctor Quintana lo sabe perfectamente, la eutanasia como tal, bajo la orden de la Corte Constitucional, no está despenalizada. Permítame, ¿usted qué opina, doctor Quintana? ¿Está de acuerdo con esta visión sobre la ley frente a la eutanasia? Bueno, yo entiendo la apreciación del doctor, pero habría necesidad tan solo de ver la última intervención que hizo el doctor Carlos Gaviria, donde muy claramente dijo que el practicar la eutanasia no podía constituirse en un delito para el médico que la practica, puesto que él está obedeciendo la voluntad de un paciente terminal que conscientemente se lo solicita. Entonces, mientras yo esté obedeciendo el mandato de un paciente terminal que me solicita que le ayude a concluir con su vida, no estaré cometiendo ningún delito, porque, como lo dije antes, la Corte no puede obligar a vivir a un paciente cuyos dolores de su enfermedad terminal lo invitan a desear su muerte. Entonces, ¿qué es lo que entiendo yo que ha hecho la Corte Constitucional? La Corte Constitucional estableció básicamente 3 parámetros que son los mismos. Yo no hago sino repetir lo que el doctor Carlos Gaviria dice. Mientras exista un paciente que esté en una situación terminal, como lo solemos decir, está desahuciado porque ya no hay ni medicamentos ni cirugías que lo puedan ayudar, que ese paciente esté consciente, para que, consciente de su dolor y de lo indigna de su vida, pueda solicitar que se le acerque la muerte, y que quien lo practique sea un médico que esté registrado. No estamos cometiendo, ni el paciente ni el médico que acude a cumplir la voluntad del paciente, estaremos cometiendo delito alguno, porque si no, vuelvo y repito la pregunta que tú mismo hiciste: ¿cómo se puede pensar que yo esté libre, cierto, después de haber practicado más de un centenar de eutanasias? Entonces, le pregunto ya al doctor, ¿por qué no estoy yo preso? Sí. No. Esa es la pregunta que yo mismo le hacía a usted. No, doctor, es que yo no estoy diciendo que usted esté haciendo algo lejos de los parámetros que la Corte Constitucional les permite. Efectivamente, dentro de los parámetros que la Corte Constitucional dice está el consentimiento del paciente, y una de las instrucciones que la Corte dice para declarar exequible el artículo 106 es condicionando a esa interpretación que ellos dicen. Es decir, el médico tratante no incurre en ningún momento en un homicidio pietístico, siempre y cuando el paciente esté informado de la gravedad de su enfermedad, de que efectivamente no tiene ninguna cura y que efectivamente, obviamente, está padeciendo intensos sufrimientos. Una vez ya conocido eso, el paciente reitera su voluntad frente a su médico para que por favor
le ayude a aliviar esos sufrimientos mediante un proceso eutanásico. Eso es básicamente lo que ha dicho la Corte, y qué es lo que efectivamente está haciendo usted. O sea, le repito, o sea, no estoy diciendo que todos los médicos que practiquen eutanasia merezcan estar presos, no, porque es que el médico que sigue los planteamientos de la Corte Constitucional hasta que haya una legislación, porque en la sentencia de la Corte debe haber una legislación, pues no está cometiendo ningún tipo de delito. Permítame, ¿va a agregar algo, médico, o me da? No, o sea, eso me permite decirles que estamos perfectamente de acuerdo, sí. O sea, lo que yo he hecho es justamente seguir los planteamientos que estableció la Corte Constitucional. Entonces, queda por hacer lo que dice el doctor, el abogado, de que es justamente el Congreso el que debe establecer ya una reglamentación. Reglamentar. Exactamente. Reglamentar. Pero, doña Gladys, ¿usted me va a hacer algo? Porque yo la veo a usted muy inquieta. Sí, yo quiero hacer una pregunta al doctor Quintana. Ya hablé que soy una persona de fe, que creo y soy convencida del poder de Dios y por lo tanto creo en los milagros. Entonces, tengo experiencia de personas que conozco y de las que uno de pronto oye hasta en la televisión como noticia, de personas que han estado en un coma profundo y la gente ha orado, su familia la ama, le da todo el amor, están con ellos y esperan un milagro. Y resulta que sucede el milagro. La persona de haber estado en coma mucho tiempo y quizás muchos años, despiertan a la vida. Y hay algunos que conozco que están vivos. Conozco personas que están vivas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tal si en ese milagro que ocurrió en algunas personas se le hubiera aplicado la eutanasia? Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa es mi pregunta para el doctor. Médico. Es muy sencillo, doctora. Yo no le puedo preguntar a una persona en coma si desea que yo le aplique la eutanasia porque no tiene posibilidad de responderme. Ahora, lo que yo le puedo decir para agrandar un poquito sobre la respuesta es que un paciente que esté en coma y que lleva en coma, por ejemplo, 6 años, ¿cierto? A él yo le puedo hacer un TAC y ese TAC me va a constatar que el cerebro del paciente está intacto. En cambio, vamos a tener muchos casos de muertes cerebrales en los cuales con un TAC podemos perfectamente determinar que hay un deterioro de tal grado en este cerebro que por más milagros que existieran, será imposible que ese paciente se despierte, y no es un milagro lo que sucede. Lo que sucede en un paciente que se despierta después de un coma, la explicación está en que ese cerebro siempre se mantuvo nutrido, siempre estuvo recibiendo oxígeno, pero había alguna cosa que le impedía reconocerse para que pudiera volver a establecer diálogos con las personas que le rodean. Entonces, como les digo, yo no le podría preguntar a una persona en coma si desea que yo le practique una eutanasia, porque esa persona no me va a responder y yo no puedo efectuar una eutanasia sin contar con la voluntad del paciente. Entonces creo que eso le aclara un poco la situación y le acepto, doctora. Ha habido personas que se han despertado de comas, pero en esas personas siempre teníamos la absoluta seguridad de que los exámenes paraclínicos que realizáramos, radiológicos o lo que usted quiera, nos iban a demostrar que el tejido cerebral estaba indemne. Médico, ¿hay muchas solicitudes para practicar eutanasia en este momento que tenga usted? Pues generalmente aparecen aproximadamente unas 5 o 6 solicitudes mensuales, ¿cierto? Yo creo definitivamente que si hiciéramos una estadística de cuántas personas mueren súbitamente en el país, o sea, de 100 muertos que hay en un momento dado en el país, yo diría que para eutanasia son solamente menos del 1%. Y estas personas son conscientes y ellas están solicitando que debido a su gran indignidad dada por su dolor, están solicitando que se les haga la eutanasia. Entonces volvemos al punto anterior. Yo no hago sino cumplir con la voluntad de un paciente terminal. Médico, ¿usted no cree que este es un debate que lleva o que descubre la doble moral que hay en algunos sectores? Porque se critica lo de la eutanasia, pero no se dice nada frente a los paseos de la muerte. Mire, hoy en Bogotá, una niña de 11 meses de nacida murió esperando y buscando por diferentes centros asistenciales atención médica. O sea, yo creo que nos estamos fijando demasiado en un caso que sucede
muy rara vez, ¿cierto? Y no nos sorprendemos de las muertes a las que enviamos a nuestros soldados cuando los enviamos a una guerra. No nos sorprendemos de las matanzas que se hacen por venganza las bandas criminales. Esas muertes no nos importan. Entonces, yo diría que las muertes por eutanasia son relativamente muy pocas, pero lo que estas están mostrándonos es que definitivamente quien es el dueño de la vida es aquel que la posee, y que cuando yo he hecho una eutanasia no estoy sino obedeciendo la voluntad de un paciente que no está decidiendo nada sobre los demás. Él no le está imponiendo su fe a nadie más, sea o no católico. Él no le está diciendo a los demás cómo tienen que esperar su muerte. Él lo único que hace es decidir sobre su propia vida y no sobre la vida de ningún otro ser, ni siquiera de alguien de su familia. ¿Cuántas veces he tenido yo pacientes en los cuales en sus familias se encuentran personas que no aceptan la voluntad de esa persona que está sufriendo? Sin embargo, al final, lo único que espero yo que ellos me digan es que ellos respetan la voluntad de aquel que se quiere ir, puesto que él no le ejerce sino respecto de su propia vida, y esa vida le pertenece. Médico, se nos está acabando el tiempo. ¿Ha tenido muchos problemas, muchas amenazas por esto de estar practicando la eutanasia? No, yo creo que yo parto siempre de que esta posición mía pretende siempre respetar la creencia que tenga cualquier ser humano de acuerdo a sus creencias, a su religión, a su filosofía y a quienes le rodean, ¿cierto? O sea, yo no estoy diciendo que la eutanasia tiene que ser el único método que una persona utiliza para ponerle fin a su vida. No, la eutanasia es tan solo una oportunidad que tienen todos los colombianos que están sufriendo porque están cerca de su muerte, ¿cierto? Y entonces apelan a esta concesión que hizo la Corte Constitucional, que la hace muy razonadamente, por lo que dije antes. La Corte como institución no puede obligar a un individuo a mantener su vida si su vida le causa un gran dolor. Doña Gladys, ya el Congreso en primer debate aprobó esto. ¿Van a ustedes a hacer emprender alguna acción para detener estas aprobaciones? Faltan muchos debates, pero... Sí, no, pero eso lo tienen ya que decidir son ellos, ¿verdad? Pero Congreso. La iglesia, y creo que todas las iglesias católicas y no católicas, en una palabra, todos los cristianos, yo creo que ninguno estamos de acuerdo. Abogado, ¿qué hacer entonces? Pues como dice doña Gladys, hay que esperar. Con profunda preocupación vemos que ya hay 2-3 partidos que ya para estos debates venideros están empezando a oponerse. El partido Mira, el Conservador, y hay otro partido y el Mira, que es de tendencia cristiana. ¿Sí? Correcto. Entonces, pues vemos con profunda preocupación porque ya faltan todavía muchos debates y estamos viendo que ya 3 partidos, empezando con el Conservador, que es tan influyente todavía, están empezando a formar cierto rechazo con esta ley. Vamos a ver qué pasa con los debates venideros. ¿Y usted, doctor Quintana, lo noto Yo sonriendo? espero ¿Usted que cree el Congreso vote de acuerdo a la creencia que tiene, porque aquello a lo que yo aspiro es que inclusive un día las Naciones Unidas puedan establecer como un derecho humano universal el que cada ser que vive sobre esta tierra tiene el más sagrado derecho a disponer de qué forma ha de ser su muerte. Y eso nos incluye a todos, nos incluye a los agnósticos, incluye a los católicos, incluye a los cristianos, incluye a los musulmanes, incluye a los budistas. Es simplemente ese hecho básico de que a todos nos pertenece nuestra propia vida y todos tenemos el más sagrado derecho a definir en qué forma ha de ser nuestra muerte. Doctor Quintana, se nos termina el tiempo brevemente. ¿Usted practica la eutanasia únicamente en Bogotá? No, yo la he practicado no solamente en Colombia, la he practicado aún en países que están fuera de Colombia. ¿Y en Cali? En Cali sí, señor. También la practicó. Inclusive tengo 2 pacientes pendientes de eutanasias en Cali, porque tan solo tengo el inconveniente de que como yo no estoy registrado como médico en la Secretaría de Salud del Departamento del Valle, yo no puedo firmar un certificado de defunción en Cali. Entonces, espero que si hay algún colega que esté de acuerdo con este pensamiento de por lo menos ayudar
a que deje de sufrir un paciente, me diga si está dispuesto a ayudarme en estos pacientes de Cali que están esperando una posibilidad final en su vida. Doctor Quintana, muchas gracias por haber compartido sus conceptos con la teleaudiencia de Web Noticias. Les agradezco inmensamente el darme esta oportunidad y sobre todo de compartir estas ideas con las personas que no piensan como yo pienso. Muy gentiles. Y aquí todo lo debatimos muy respetuosamente, respetando pues la opinión de la persona que piensa distinto a nosotros. El doctor Gustavo Quintana, en comunicación vía Skype desde Bogotá, el médico más conocido en el país como el Doctor Muerte, ha practicado cerca de 100 eutanasias o más de 100 eutanasias. Doctor Molina, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. El abogado Gabriel Molina, egresado de la Universidad Externado de Colombia, un analista sobre derecho penal frente al tema de la eutanasia. Muchas gracias, abogado. A ustedes. Y doña Gladys Insueste, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por invitarme. ¿Algún último llamado a la comunidad creyente? No, simplemente decir que el único dueño de la vida es Dios y el único que puede decidir sobre ella es Dios, para mi concepto. Con Doña todo el Gladys, respeto. Claro, con todo el respeto. Doña Gladys, muchas gracias. Abogado, muchas gracias. A ustedes, Al doctor gracias. Gustavo Quintana desde Bogotá, muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, no se separen de su televisor. En pocos segundos volveremos aquí al set de Web Noticias con la más completa información sobre lo que ha ocurrido en Cali, el Valle y en Colombia. Muchas gracias. Definitivamente, los premios en Almacén en la 14 son millonarios. Ahora gánate uno de los 114 premios de 1.014.000 pesos cada uno. Por cada 14.000 pesos en compras en cualquiera de nuestros productos. Son más de 114 millones de pesos en bonos mensuales. Definitivamente, la 14 en el Festival Millonario para toda la familia. La 14. El oxígeno puro importante para la vida y la naturaleza es el poder activo de Patojito Ropa Color. Patojito Ropa Color para desmanchar y limpiar, cuidando, protegiendo y renovando el color de las fibras textiles. Patojito Ropa Color, el esplendor del arco iris en las prendas de color. En vestuario industrial nadie es tan fuerte como Coraza. Conozca nuestra línea de calzado de trabajo. Calidad garantizada al mejor precio. Coraza. Visítenos en coraza.com.co. De venta en las 14 de Cali. PCCon, su líder en outsourcing de servicios informáticos mediante el alquiler de equipos de cómputo para escritorio, portátiles, impresoras y servidores de última tecnología. Occidente evoluciona. Noticias, actualidad, opinión. Un rincón para los hinchas del América y otro para los del Deportivo Cali. Información de los municipios del Valle del Cauca. Y en Prográmate, el más completo calendario de eventos de la capital del Valle. Occidente evoluciona. Evoluciona con él. Análisis de las noticias más importantes del día, con invitados expertos, influyentes y prestigiosos, opinando y debatiendo los temas del suroccidente colombiano. Junto a ellos nuestros periodistas en directo desde el origen de la información. Web Noticias en el canal 14 cambia, ahora desde las 6 de la tarde, una hora de periodismo libre. En vestuario industrial nadie es tan fuerte como Coraza. Conozca nuestra línea de calzado de trabajo. Calidad garantizada al mejor precio. Coraza. Visítenos en coraza.com.co. De venta en las 14 de Cali. PCCon, su líder en outsourcing de servicios informáticos mediante el alquiler de equipos de cómputo para escritorio, portátiles, impresoras y servidores de última tecnología. Occidente evoluciona. Noticias, actualidad, opinión. Un rincón para los hinchas del América y otro para los del Deportivo Cali. Información de los municipios del Valle del Cauca. Y en Prográmate, el más completo calendario de eventos de la capital del Valle. Occidente evoluciona. Evoluciona con él.
A partir del 14 de octubre y durante todo diciembre, su tradicional almacén La 14 del Centro extiende su horario de atención los domingos y festivos hasta las 6 de la tarde. Aproveche esta oportunidad de hacer sus compras de Navidad con la tranquilidad que solo La 14 puede brindarle. La aventura de actuar. Para televisión, el arte de actuar. Ellos no saben que tienen cosas en común. Todos los días luchan por hacer de Cali lo mejor de este país. Y sin saberlo, lo están logrando. Por eso nos sentimos orgullosos de ellos. Lo mejor de nuestra gente viaja en el mío. Cali, mío es tu progreso. Bajamos a peso, porque en Hércules Publicidad pensamos en vos. Sí, a $1 el centímetro cuadrado de impresión y al mejor precio. Avisos luminosos, pendones, pasacalles, vallas, mantenimiento, decoración de vehículos, sublimación, carro valla. Hércules Publicidad. Encuéntranos en nuestras sedes: Ciudad Jardín 371-9992, San Nicolás 889-0908. Hércules Publicidad. Comienza con una sonrisa. Clínica de Ortodoncia Invisible, Habib Barhum. Buenas noches y bienvenidos a nuestro segundo bloque informativo aquí en Web Noticias. Por el momento vamos a ver nuestros titulares del día. Se vuelven a calentar los ánimos entre los transportadores y la alcaldía de Cali. Hoy los conductores realizaron protestas porque le siguen retirando sus vehículos de circulación. Hubo enfrentamientos con la policía. Hay varios heridos y capturados. Se agrava el paro en la rama judicial. En Cali, más empleados se suman a la protesta y la atención al público es nula. Jueces y fiscales reclaman mejoras salariales y dicen que la solución al cese de actividades la tiene el gobierno. Vuelve por ahora la normalidad a Bellas Artes. La gobernación le giró unos recursos, pero reclaman que la Asamblea Departamental apruebe el presupuesto del próximo año. No descartan más paros para presionar. Personalidades del país examinaron la situación en la región pacífica colombiana, criticaron el modelo económico y social y propusieron alternativas para superar la pobreza. De visita en Cali, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos prometió fortalecer el sector empresarial del Valle del Cauca. Aquí les decimos cómo. En deportes, este fin de semana culmina el campeonato departamental de béisbol. Además del título, los deportistas luchan por alcanzar un cupo en la selección Valle y la noble labor que realiza un exfutbolista luego del retiro de su vida profesional. En el cierre, la cita que por estos días se dan los amantes del buen cine en Cali y la película colombiana que piensa ponerle los pelos de punta a los que gustan del terror. Web Noticias, periodismo libre. Y alterado estuvo el orden público hoy en el norte de Cali. Todo porque como reacción a los operativos de la Secretaría de Tránsito, los propietarios y conductores de buses urbanos protagonizaron protestas y enfrentamientos de la policía. En los hechos hubo varios transportadores lesionados y algunos detenidos. La protesta que luego desató los disturbios se inició cuando varios conductores se encadenaron a sus vehículos por los operativos que la Secretaría de Tránsito adelantaba en el norte de la ciudad y en los cuales fueron inmovilizados 40 buses.
Este hombre, conductor de la empresa Recreativo, y esta mujer se amarraron a un carro tanque durante más de 4 horas para pedirle al alcalde Rodrigo Guerrero que los deje trabajar. Que cumpla la palabra, él dijo que hasta el 1 de enero, y por qué se está llevando los vehículos ahora hoy en día en un momentico a otro. Se llevaron ahorita a regular por ahí 40 carros. Y dijo él que hasta el 1 de enero podían trabajar. Carlos Duque, propietario de una buseta de la empresa Blanco y Negro, también hizo lo mismo. Encadenado al vehículo, mostraba los documentos con los que ha buscado detener el retiro de los buses. Por las vías jurídicas hemos buscado que nos dejen trabajar con una tutela que ganamos a favor de las resoluciones que nos cancelaba la empresa y las autoridades no nos quieren dar el permiso. Otro de los transportadores de la empresa PANSE decidió meterse debajo de la grúa del tránsito donde se iban a llevar su vehículo y se amarró a ella. Yo le pedí a los señores guardas que no me subiera mi vehículo a esta cama baja, ¿sí? Y entonces ellos dijeron que no les importaba un pepino. Entonces le dije, listo, se van a arrepentir, porque yo ahorita les voy a hacer una. Y entonces yo me le subí a la buseta, a la grúa, perdón, me le subí a la grúa. Entonces un policía me dijo, señor, usted está cometiendo un error, porque eso es un secuestro. Entonces, en vista de eso, ellos me quisieron echar mano y yo me les metí acá debajo. La vía sobre la calle 70 con carrera primera estuvo bloqueada durante varias horas por los transportadores. Hasta que al lugar llegaron los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT para desalojarlos. Mientras con los gases lacrimógenos y chorros de agua unos despejaban la vía, otros policías intentaban a la fuerza retirar de los vehículos a las personas que estaban encadenadas. Las cadenas que utilizaba este hombre fueron cortadas por los policías. Luego uno de ellos coge por el cuello a otro conductor. Los momentos eran de mucha tensión. En medio de los enfrentamientos, varias personas resultaron lesionadas. No es justo después de que nosotros queremos irnos y queremos negociar, hermano. Los disturbios se prolongaron durante varias horas y al final 5 personas fueron capturadas y conducidas a estaciones de policía. La ley de seguridad ciudadana tipifica como un delito la obstrucción de las vías. Yo invito a la comunidad que proteste no con las vías de hecho, no bloqueando las vías. Las personas que estén bloqueando van a ser judicializadas y capturadas. Al final los transportadores se dispersaron, pero advirtieron que las protestas seguirán si la alcaldía insiste en retirarlos antes del 1 de enero, plazo que Rodrigo Guerrero les extendió hace poco. Se agrava el paro judicial en Colombia y en Cali más funcionarios se suman a la protesta. Según los sindicalistas, no hay ningún principio de acuerdo con el gobierno nacional y la situación se agudizaría si la ministra de Justicia declara el paro ilegal. Este es el panorama que encuentran los usuarios de la justicia si por estos días quieren hacer una diligencia. Jueces y fiscales sentados en la plaza de Caicedo frente al Palacio Nacional en el centro de Cali. Allí permanecen todo el día en horario de oficina, en lo que ellos llaman una asamblea permanente, que no es nada distinto a un paro o cese de actividades. Es evidente que la parálisis ha llevado a la suspensión de las audiencias que están debidamente programadas. Eso es un hecho, pero igualmente es cierto que estamos haciendo una reclamación justa de algo que el gobierno ya había aceptado en la reforma judicial. El paro ya lleva 14 días y según los organizadores no hay solución a la vista, ya que no hay puntos de acuerdo en las conversaciones que adelanta el gobierno y los sindicalistas en Bogotá. Ellos reclaman mejoras salariales y presupuesto para atender sus labores. 14 días completamos en el día de hoy y vemos que no hay voluntad del gobierno nacional porque hace una propuesta, según la ministra, a término medio de 20 años y luego se rebaja a 15 años para cumplir un reconocimiento que está en la ley desde hace 20 años. Es decir, que 20 años que lleva la ley, 20 que propone la ministra serían 40. Como está bajando a 15 serían 35 años. Mucha de la gente que estamos aquí no tendríamos entonces derecho a esa nivelación, sino que estaría hablando para las generaciones que ingresarían a la rama judicial.
judicial en los próximos años. La diferencia que hay hoy entre un magistrado de tribunal y un juez de categoría circuito, que es el que le sigue hacia abajo en la escala, es aberrante, es de más de 10 millones de pesos. El presidente de Zonal Judicial en el Valle, Fernando Grueso, asegura que no hay voluntad del Estado para atender las peticiones y que ahora la situación se agudiza ante el anuncio de la ministra de Justicia de declarar el paro ilegal. Eso es una forma de amedrentar, una forma de causar temor en la base, de debilitar el movimiento, porque ese es el estilo del gobierno, con el objeto de que no se reclamen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Mientras avanza el paro, todos los procesos judiciales están sin atender y los sindicalistas dicen que solo algunos casos urgentes son diligenciados. El problema también está en que ni este gobierno ni gobiernos anteriores han tenido la suficiente capacidad de sentarse con la Zonal Judicial, con la rama judicial, a discutir el por qué no tenemos en Colombia una justicia pronta y eficaz, que no depende de los trabajadores de la rama judicial, que todos los días se ven abocados a que 1.700, 1.800, 2.000 procesos que llevan en un juzgado se atiborren por la situación. Los funcionarios judiciales no descartan que el paro se alargue, por eso están programando un viaje masivo a Bogotá para protestar frente a la sede del Ministerio de Justicia. Culminaron hoy en el Instituto de Bellas Artes las protestas que estudiantes y docentes venían adelantando desde hace varios días. La normalidad retornó gracias a los recursos cercanos a los 2.000 millones de pesos que la gobernación envió y que garantizan el funcionamiento de la institución en lo que queda de este año. Luego de las constantes protestas que estudiantes y docentes del Instituto Departamental de Bellas Artes realizaron para denunciar la situación financiera de la entidad, la Gobernación del Valle destinó recursos adicionales para garantizar su funcionamiento y aliviar la crisis económica en la que estaba sumida esta institución desde hace varios meses. A través de un otro sí, el gobierno departamental destinó 1.947 millones de pesos a la entidad. Ya podemos contar con los recursos para pagar las mesadas de nuestros trabajadores de aquí hasta diciembre, ponernos al día con seguridad social y demás, y pagar tranquilamente las mesadas hasta finales de este año. El alivio económico servirá para lo que resta del 2012. Los recursos del próximo año aún no están definidos, pero se espera que los aprueben en la Asamblea Departamental. El próximo año estamos dependiendo de lo que la Asamblea Departamental señale frente al plan de desarrollo. Hay que señalar que en efecto nosotros estamos incorporados allí en uno de los rubros de la gobernación y que se ha presentado con el incremento usual dentro de las directrices entregadas por Secretaría de Hacienda. Bellas Artes necesita para su operación más de 9.000 millones de pesos, de los cuales 2.000 son aportados por la propia entidad y el resto por la gobernación. A pesar de la inyección de recursos, algunos problemas persisten. Estamos teniendo un problema serio de espacio y estamos buscando la solución a ese problema. Requerimos necesariamente nuevos instrumentos en la parte de música para las 2 o 3 orquestas que nosotros tenemos. Docentes y estudiantes de Bellas Artes esperan que la gobernación y la asamblea vean esa institución como el templo de lo artístico en la región para que en adelante no se sigan registrando paros y protestas por la falta de recursos. Personalidades de la economía y la política se reunieron en Cali para examinar la situación del Pacífico colombiano. Todos concluyeron en que el manejo del país va por mal camino y reclamaron mejores modelos económicos y sociales. Organizaciones sociales, políticas y económicas se reúnen en diferentes ciudades para analizar los modelos de desarrollo que se implementan en el país. En Cali, el exmilitante del M-19 y político colombiano Antonio Navarro Wolf aseguró que al gobierno nacional le falta trabajar en más proyectos de innovación y de apoyo al sector empresarial. No estamos avanzando suficientemente bien, la desigualdad sigue muy alta en Colombia y el empleo no se está generando como empleo de calidad. Hoy estamos exportando materias primas a China y comprando el producto elaborado en China. ¿Cómo le parece? Los chinos están haciendo las cosas bien y nosotros seguimos igual que hace 40 años. El exministro de Desarrollo Económico de Colombia, José Antonio Ocampo, criticó el modelo económico del país y aseguró que, contrario a lo que dicen las cifras, no se está generando empleo y la pobreza persiste. Tiene dos grandes defectos. Por una parte, que estamos retrocediendo en materia tecnológica en relación con otros países, y en segundo, es un modelo que no genera empleo y la gente no tiene una forma, no fuera un empleo suficiente para la gente.
Navarro Wolf indicó que el proceso de paz que se adelanta entre gobierno y FARC debe ir acompañado de una propia agenda que construya la ciudadanía sobre el futuro económico, social y ambiental del país. El M-19 es una muestra, un ejemplo de cómo sí se puede hacer política sin armas y se le respeta la vida a sus militantes. De verdad que yo sí creo que el punto de fondo es ese. ¿Cómo vamos a llegar a una paz? Una negociación complejísima sobre lo divino y lo humano en la mesa de negociación, o una negociación más simple que conduzca a la posibilidad de que hagan política sin armas. Debe ser el segundo. Para los participantes del evento denominado Pedimos la Palabra, temas como la agricultura y la industria han tenido un manejo deplorable por el gobierno de Colombia. También mostraron su preocupación por la desorganizada extracción minera que se presenta en el país, afectando ambientalmente zonas del territorio y generando violencia. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos estuvo en Cali, donde anunció mayores apoyos para el sector empresarial de Colombia y especialmente del Valle del Cauca. El funcionario estadounidense afirmó que el país en materia económica va muy bien. Caminos para la Paz busca una mayor cooperación para el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, el mejoramiento de sistemas, la reglamentación e infraestructura para el desarrollo competitivo de estos nuevos negocios, la formación empresarial, así como la elaboración de prácticas comerciales responsables y sostenibles. El memorando de entendimiento compromete tanto a Colombia y a los Estados Unidos a trabajar conjuntamente para aprovechar plenamente la red de pequeñas empresas para las Américas que el presidente Obama lanzó la primavera pasada, y queremos trabajar fuertemente y conjuntamente para aprovechar plenamente las lecciones que otras pequeñas empresas y emprendedores han aprendido en ambas sociedades y en otros lugares del hemisferio. El memorando de emprendimiento firmado hoy por ambos gobiernos durante la 5ª reunión ministerial es una estrategia de cooperación internacional para que el desarrollo de las MIPYMES en Colombia sea una realidad. El jefe del Departamento de Estado, encargado de las relaciones internacionales, se mostró optimista del modelo económico y de desarrollo que se adelanta en nuestro país. Me siento optimista en cuanto a la competitividad y futuro económico de este hemisferio. No es una coincidencia que la mitad de las exportaciones de los Estados Unidos se queden dentro de nuestro propio hemisferio. Pienso que el fenómeno que ustedes ven en el hemisferio, una creciente clase media y una mayor énfasis en inclusión social, sacar a la gente de la pobreza y garantizar que los beneficios del crecimiento económico estén distribuidos a lo largo de la sociedad y garantizar que nos concentremos en la dignidad de las personas. El subsecretario de Estado norteamericano William Burns, en compañía de la viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Patti Londoño, inauguraron la iniciativa Caminos a la Prosperidad en el Valle del Cauca. Con nuestra determinación y trabajo coordinado, las iniciativas y proyectos de Caminos de la Prosperidad llegarán a todos los ciudadanos de las Américas y contribuirán a materializar nuestro propósito de construir estados más prósperos, incluyentes y competitivos. Cerca de 1.000 pequeñas empresarias de Cali, en su mayoría madres cabeza de familia, se beneficiarán con los programas de apoyo entre ambos gobiernos. Y esta es una mención comercial. ¿Quieres dejar de pensar en las tarifas de otros operadores? Sonríe, porque con los paquetes promocionales Tigo tienes una tarifa única de 229 a cualquier operador o fijo en Colombia y Estados Unidos. Por eso en prepago Tigo tu saldo sí que rinde. Sonríe, tienes Tigo. Y ahora vamos para una pausa comerciales. Quédense con nosotros que ya volvemos con más información. Calima Centro Comercial, Calima en el corazón de Bogotá. Para servir y consentir, todo lo que buscas lo tienes aquí. Calima, definitivamente, Calima Centro Comercial. Carrera 30 con calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Calima. Para vestir elegante, Orlando Marmolejo, trajes a la moda para todo tipo de eventos. Cada detalle especialmente pensando en ti. Orlando Marmolejo, elegancia en su máxima expresión. Cali, teléfonos 668-2010, 395-1728, 668-2010 y 395-1728. Atención, lunes a sábado, jornada continua.
Orlando Marmolejo, somos los número 1 en variedad y servicio. Te esperamos. Dale fin a tu aburrimiento en la 14 de Valle de Lili. Ven y diviértete en el Bar on Ice, la pista de patinaje en Cali, sobre hielo de verdad. Sobre hielo de verdad. Bar on Ice, Bar on Ice. Desinfectantes Patojito lanza su nueva línea de productos. Nuevo desmanchador ropa color Patojito. Desmancha y protege el color de su ropa más delicada. Limpiador Patojito. Fragancias para limpieza profunda y variedad de aromas de larga permanencia en su hogar. Y el de siempre, blanqueador Patojito con nueva fórmula y delicadas fragancias. Encuéntrelo en tiendas y supermercados del país. Lo mejor de nuestra gente viaja en el mío. Cali, mío es tu progreso. Este sábado culmina en Cali el departamental de béisbol, categoría pre-junior en las que los novenos de Marineros y Galácticos disputan el título. El certamen sirve para seleccionar a los peloteros que integrarán la selección Valle para el Nacional, que se realizará en Córdoba, Montería. Un uniforme, guantes, casco y lo más importante, la bola y el bate para jugar béisbol. Como en las grandes ligas, en el Valle se hacen torneos, con la diferencia de que aquí las graderías no se llenan, pero este fin de semana se conocerá la pasión de estos peloteros por hacer un popular jonrón. Este sábado tenemos lo que es la final categoría pre-junior entre las novenas de Marineros y Galácticos. Ya es el tercer juego que viene realizando en este pre-playoff para definir el campeonato. En cada bateada se deja el corazón, en las bases el cansancio y todo para lograr vestir el uniforme del Valle en el Nacional Pre-Junior en Lorica, Córdoba, en el que estar en el cuadrangular final es el objetivo de la selección. El objetivo es entrar entre los 4, sí, estar en el cuadrangular final y buscar medalla, tercero, segundo puesto. Y ahí, en el diamante de béisbol, Miguel Chávez se sigue bateando, corriendo y sudando para algún día escuchar esto. En dirección hacia el jardín derecho, a lo profundo. Y no. Díganle que no es la pelota. Y esta es una mención comercial. Si no puedes decidirte entre tu novia, tu mejor amigo, tu primo, tu mamá y tu tío, sonríe. En Tigo puedes escogerlos a todos porque tienes hasta 5 favoritos para hablar a 350 pesos el minuto y colgar cuando quieras. Por eso en prepago Tigo tu saldo sí que rinde. Sonríe, tienes Tigo. Gracias por estar con nosotros aquí en este informativo. Hemos llegado al final de este segundo bloque de Web Noticias. Si usted no vio estas informaciones, puede encontrarlas en la página web www.webnoticias.co. Y recuerde que mañana tiene una cita con nosotros a las 6 en punto de la tarde.